regresamos con Juan Miguel Ramírez Sánchez, gran académico, escritor, gestor social y empresarial. Estamos platicando sobre el sindicalismo, que es una de sus obras centrales como historiador y escritor. Pero también eres gran fan de Ignacio Ramírez el Nigromante y tienes un libro. Sí, Ignacio Ramírez el Nigromante, entre otras cosas importantes, es que es de Guanajuato. Nació en San Miguel de Allende. Y él es uno de los grandes liberales del siglo XIX. Para mí y para otras personas es el intelectual más importante del siglo XIX, no el político. Para muchos, para mí, o también para muchos otros escritores, analistas, filósofos, el gran político fue Benito Juárez del siglo XIX, pero el gran intelectual fue Ignacio Ramírez el Nigromante. Así titulas tu libro, el intelectual más completo del siglo XIX. Sí. Y lo titulé así porque te decía, la gente, y quiero un poco hablar de Cárdenas. Don Benito Juárez no era un gran intelectual, era gente que conocía de leyes, había sido miembro de la Suprema Corte de Justicia, gobernador, diputado, etcétera. O sea, no era una gente que no tenía conocimientos. Sí. Pero como político, él pudo hacer que Ignacio Ramírez, que Ocampo, que por ejemplo Lerdo y Miguel Lerdo de Tejada convergieran el pensamiento. Convergieran y lucharan por un mismo ideal. Pero ellos solos, si no hubiera estado don Benito Juárez, ellos solos se despedazan, porque tenían ideas y el otro tenía una idea distinta y se agarraban fuertes. Era un gran unificador Benito Juárez. Don Benito Juárez fue un gran político, fue el mejor político del siglo XIX. Totalmente. Pero el intelectual más importante fue Ignacio Ramírez el Nigromante. Y hay otro mexicano, también un intelectual muy importante de Comonfort, el doctor Mora. El doctor Mora en el 1933 hace una serie de propuestas sobre educación que revolucionan el quehacer político educativo. El Melchor Ocampo de Michoacán es un gran intelectual. Sebastián Lerdo de Tejada, el hermano Miguel Lerdo de Tejada, él en la Hacienda de Veracruz, se crean las leyes de reforma. Ahí se hacen las leyes de reforma dirigidas por Miguel Lerdo de Tejada. Y su hermano Sebastián Lerdo de Tejada, a la muerte de Juárez, va a ser el sucesor de don Benito Juárez. Ellos eran grandes intelectuales. Pero decía esto porque uno ve los nombres de ellos y lee uno de ellos y son unas lumbreras. Pues Ignacio Ramírez era más que eso. Ignacio Ramírez a los 20 años se convierte, por el reconocimiento de la mayoría de los intelectuales de México, que están en la Ciudad de México, hay una reunión que se llama la Casa de Letrán, donde se juntan todos los intelectuales. Y el presidente honorario es don Andrés Quintana Roo, que había sido por años, por un tiempo, el secretario particular de Morelos. Y entre otras gentes estaban allí. Y el que quería ser de este grupo tenía que presentar una ponencia. Y la mayoría tenía que aceptar la ponencia, y si la aceptaban, él se integraba al grupo. Ignacio Ramírez a los 20 años presenta una ponencia difícil para ese tiempo y para el tiempo de hoy. Él empieza diciendo: Dios no existe, los seres humanos, bla, 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 bla. En el momento que dice eso, había un padre, el padre Guevara, que dice que se sorprende, y los demás se sorprenden más y empiezan a gritarle: blasfemo, ateo, esto. Pero el grupo, o sea, porque es muchísima gente que está ahí. Y el mismo padre Guevara les dice que pues, tranquilos, que nadie se va a asustar por una frase bien o mal dicha, que déjenlo que siga con su discurso.
Y nada más porque era padre y era reconocido, un intelectual reconocido, lo dejan hablar a Ignacio Ramírez. Termina y todos le empiezan a aplaudir, todos, porque es una organización de ideas muy buena, con un montón de conocimientos históricos, presentes y propuestas al futuro, etcétera. Y él a los 20 años es reconocido como un intelectual, que no es fácil, para el siglo XX. Y luego ya después él fue, por ejemplo, era un genio. Era un genio. Él se metió en filosofía, en geografía, en química, en historia, en literatura, en poesía, en todo intervino. Escribió los primeros periódicos en contra, por ejemplo, de Santana. Santana lo metió a la cárcel, peleó con él, pero jovencito, no eran jóvenes, era una gente muy joven. Él tomaba las armas. Ese grupo era un grupo muy especial, el grupo que luchó por nuestra segunda gran revolución. La primera es la de independencia, la segunda es la de reforma, y todo ese grupo de la reforma, la inmensa mayoría era gente que escribían, eran intelectuales, pero tomaban las armas. Él tomó las armas en contra de la invasión estadounidense y en contra de la invasión francesa. Era gente... Es un cuate con claridad de soberanía, emancipación. Y eran de una integridad perfecta. Así no, si les daban un peso para guardarse, ellos se lo guardaban. Porque dicen, no, es que Benito Juárez fue un montón de años presidente. Sí, pero en 1857, cuando él es por primera vez presidente, el dinero, el ejército, todo lo tiene Miramón. Él agarra y empieza con su carruaje por todas partes, anda por todas partes. Todos esos años, al 60 y tantos, ellos andan luchando, no tienen recursos. Pero fue presidente. Era un presidente como López Obrador. Pero había una guerra que librar. Sí, y ahí estaban con sus ideas, luchando con sus ideas. Él en 1856, cuando se crea el Congreso Constituyente, él no es representante popular por Guanajuato, es por si mal no recuerdo, por Coahuila, por Sinaloa. Ajá. Él es representante de Sinaloa, porque él había estado allá en Sinaloa, lo habían invitado a ser el secretario de un gobierno estatal, de un amigo que tenía en la Ciudad de México, que era parte del círculo de Letrán. Sí. Entonces lo invitan, él se hace diputado, llega en el 56 y él por primera vez hace la propuesta de los derechos de la mujer. De los derechos de la mujer, que quiere decir que la mujer en ese momento, en el 1856, la Constitución se promulga en 1857, pero en 1856, en esa gran discusión, él dice que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre para votar. Entonces le pide los derechos ciudadanos a la mujer. 1856, el voto, los derechos ciudadanos se los dan a la mujer en 1853. En 1953. Era un visionario. 100 años después le dan los derechos a la mujer. Pero él hace una propuesta, él hace una intervención en la Cámara de Diputados y dice que los derechos del trabajador no son iguales. Porque en ese entonces la mayoría de los países están hablando de las constituciones individuales, de los derechos individuales. Entonces yo tengo el derecho de trabajar o no trabajar. Ajá. Tú tienes el derecho de contratarme o no contratarme. Pero Ignacio Ramírez dice que eso está mal, que no, que el capital tiene más fuerzas y por lo tanto se deben de tutelar los derechos de los trabajadores ante la fuerza que tiene el capital. No es lo mismo que yo diga, quiero trabajar, no quiero trabajar. Yo tengo necesidad de trabajar. Si no trabajo, pues no como. Y el dueño del capital, él tiene ese capital. Por lo tanto, él no puede decir, pues yo tengo derecho de pagarte lo que yo quiera. Ah, sí. ¿No? Ese es el pensamiento de ahora. Sí. En 1856 ya se estaba discutiendo eso. Y Ignacio Ramírez propone que el Estado tutele los derechos de los trabajadores. No gana, pero está la propuesta. Y así sucesivamente está la propuesta de educación.
En la educación, con la Revolución Francesa en 1789, sube una nueva clase social al poder, se empieza a desarrollar en mejor forma el sistema capitalista en que vivimos, y se ve que lo principal es la educación. Se ve que la educación, si no se educa uno, no es libre. Más o menos en ese momento era libertad es igual a educación. O sea, el que no tiene educación no es libre. Por lo tanto, hay que hacer que todo el mundo se eduque. Pero ¿quién se hace responsable de educación? Como el Estado apenas se está conformando, no hay recursos suficientes, entonces se hace responsable de educación, entre comillas, pues el clero, la iniciativa privada. Aquí pasa lo mismo, la educación está fundamentalmente en el clero y en algunos privados. Entonces, ¿qué dice Ignacio Ramírez? La educación debe darla el gobierno, porque es el único que está en todas partes, que tiene municipios, que tiene gobernadores, que tiene un presidente de la República, hay un gobierno federal. Entonces, para que llegue a todo mundo la educación, debe darse esa educación el gobierno. No lo ven así, y va a ser hasta la Constitución de 1917 cuando se modifique el artículo 3º constitucional y la educación sea una obligación del gobierno, ¿sí? Y como esas propuestas, hizo muchísimas propuestas, se enfrentó, ganaron ellos después de la Constitución de 1857 viene la intervención francesa, 3 años de lucha entre ellos, etc. El chiste es que va a ser hasta el 67 cuando vuelvan a tomar el poder este grupo de liberales, mientras él sufrió destierros, cárceles, etc. Una cosa horrible, pero nunca claudicó. Yo creo que él es un ejemplo de valores. Es un ejemplo de valores, de compromiso social, de ideas vinculadas al pueblo y vinculadas a la soberanía, a la patria. Pues de alguna manera, Cárdenas sí tuteló los derechos de los trabajadores cuando fue presidente. Cárdenas ayudó a crear la Confederación de Trabajadores de México en 1936. Él hizo una gran alianza con el movimiento obrero. Por eso pudo Cárdenas hacer la expropiación ferrocarrilera, por eso pudo Cárdenas hacer la expropiación del petróleo, por eso pudo Cárdenas repartir, si mal no recuerdo, más de 17 millones de hectáreas, mucho más de las que se habían repartido todos los gobiernos anteriores. Entonces, efectivamente, por eso Cárdenas protegió los derechos de los trabajadores. Pero también hubo un problema. Esa alianza del movimiento sindical con el gobierno hoy todavía le sigue pesando a los trabajadores. En efecto, completamente. Vamos a hacer una pausa aquí y regresamos con Juan Miguel Ramírez Sánchez para continuar platicando y conversando aquí en Opinión y Libertad. Regresamos.